Bueno, te cuento que el propósito del podcast es que la gente aprenda sobre la industria artística, del entretenimiento, de que se puede vivir de ello, que mucha gente que lo toma como que no, pues es un hobby o estudia otra cosa ahí como para que te bandees, pero hay gente que vive bien y vive muy bien de esto y un ejemplo eres tú que llevas mucho tiempo viviendo pues de esta industria tan importante y nada, pues ya para empezar así como un poco más formal, que se me cuente un poquito sobre tu inicio, para la gente que no sabe o si no le ha sentido el acento, eres cubano. ¿Y cómo fueron tus estudiar allá en Cuba y bueno, por qué te decidiste a estudiar música allá? Bueno, todo empezó por mi papá. Mi papá es músico, ejerció la música muchos años y él a veces me llevaba cuando era chiquito a los trabajos, a los conciertos, etcétera. Me sentaba en el amplificador de bajo o de guitarra. Ya, Y siempre eso yo creo que me caló, me llamó mucho la atención la música. Cuba es un país muy musical, la música es súper importante para los cubanos. Entonces, también me gustaba mucho los Beatles. Cuando era chiquito escuchaba los Beatles y Ringo era mi Beatles favorito. Entonces ya. siempre quise ser baterista o percusionista. Entonces por ahí me decidí a estudiar música y así fue que me decidí a audicionar y a empezar. Bueno, y para esa época, ¿cómo hacías para escuchar los Beatles? Porque pues, hasta donde yo he visto ahora está un poco complicado que ya han empezado a llegar más cosas, pero antes imagino que sería un poco más estricto. Y como, si aquí era difícil conseguir música, ¿cómo conseguía la Hubo música una allá? época en la que la música en inglés estuvo prohibida en Cuba. Pero ya en ese entonces, yo nací en el 80. Ya, hagan los cálculos ahí. Y, y ya en esa época estaba abierto, ya llegaba música de otros lados. Los Beatles eran muy populares en Cuba, así que se escuchaba un montón. Y a los músicos les gustaba mucho. Entonces, mi papá tenía cassettes y pude escuchar bastante. Y a veces que pasaban como videos en algunos canales de televisión, estos videoclips viejitos y Ya. todo eso. ¿Y tú cómo decías para... ¿Ya tú iniciaste tu carrera musical allá en Cuba o ya fue cuando llegaste acá a Cali? No, yo empecé en Cuba. Yo empecé a estudiar a los 8 años aproximadamente. Empecé a aprender ¿Conservatorio o qué? el conservatorio a partir de los 10 más o Ya. menos. A los 8 años empecé a aprender un poco de percusión folclórica cubana. Un tambor que se llama tambor batá. Aquí Empecé, lo vamos a poner porque... empecé por eso. Y después ya entré al conservatorio a estudiar percusión clásica. Porque allá, igual que en muchos otros lugares, si querías estudiar música, tenías que estudiar música clásica. No podías Sí. estudiar música popular. Todo el mundo vivía de tocar música popular, casi todo el mundo, pero la educación era de conservatorio. Empecé a estudiar redoblantes, xilófono, estas cosas, siendo un niño de ¿Y 10 años. en qué momento, pues imagino que fue una decisión familiar, decidieron venir aquí a Cali? Bueno, a Colombia y principalmente porque Cali, o sea, porque aquí esta ciudad. Lo que pasa es que mi papá, siendo músico, había viajado mucho, entonces tenía buenas amistades acá, Ya, gente con la que había trabajado, y decidimos, de todas formas nos queríamos ir de Cuba, y pues para acá resultó. Mi papá conectó con gente y eso, me consiguió a mí una pasantía en el conservatorio y a mi mamá, que es médico, investigadora, unas conferencias en el Hospital Universitario del Valle. ya. Entonces así fue que pudimos salir los tres y llegamos acá y aquí, bueno, seguí con mi carrera musical en Bellas Artes. Cuando llegaste aquí a Cali, ¿qué diferencias notaste respecto a estudiar música en Cuba y a estudiarla aquí? Hay cosas que eran un poco más fáciles y otras eran un poco más difíciles. Por ejemplo, toda la cuestión del solfeo, la historia de la música, todo eso allá es un poco más completo. Más exigente, ok. Sí, ya yo llevaba mucho tiempo estudiando solfeo, ya a pesar de que tenía 16 años, ya hacía pues cosas que aquí son consideradas difíciles. Ya. Pero bueno, la percusión también, la técnica para redolante, eso allá es un poco más completa. Pero aquí trabajan muchos teclados, marimba, xilófono y eso. Y eso en Cuba sí no es tan completo. Entonces eso fue el choque, eso fue como lo Igual difícil. aquí en Cali somos muy ricos en percusión, ¿no? Al estar Sí. tan cerca de Buenaventura, entonces hay como bastante influencia ahí con eso. Sí, también tuve unas clases, afortunadamente pude aprender a tocar la marimba de chonta con un Ya. gran maestro acá que se llamaba Gualajo, que fue uno de los grandes exponentes de la marimba de chonta. Tú pude tomar unas clases con él, que era una clase que se llamaba en el conservatorio también, había que aprender percusión autóctona. ¿Era como una Entonces, electiva o era una clase? no, era una clase, había que verla. Ya. Y bueno, y después fue que me empecé a interesar por la batería y eso, y tuve también oportunidad de trabajar
con el grupo Bahía, que es un grupo insignia acá de la música del Sí. Pacífico. Aquí lo vamos a poner igual para el que no lo conozca. Bueno, y ¿te interesaste en la batería apenas ahí? Porque me decías que ya venías escuchando a los Beatles y tal, a Ringo. Sí, Entonces, sí, estaba como en la inercia de estudiar la música clásica. Cuando estaba en los últimos semestres, conocí la batería. No había tocado batería hasta entonces, ni me interesaba, digamos. Y en o el sea, ¿tú conservatorio... qué querías ser de instrumentista? ¿Qué te querías desempeñar?